empezamos al ritmo de tambores. Así vamos a estar algunos días más. Muy bien, vamos a entrar a una etapa en las Sagradas Escrituras que abarca alrededor de 400, 500 años. Es una etapa donde se dejan venir todas las desgracias que nos podemos imaginar sobre el pueblo de Israel. Guerras internas, invasiones. El pueblo de Israel, toda su historia está marcada por generar inestabilidad en Medio Oriente. Generaron inestabilidad para todos los imperios, para el egipcio, para el asirio, para el babilónico, para Grecia, para Roma. Además, es un camino obligado. ¿Por qué es un camino obligado? Existía una ruta comercial que se llama la Media Luna Fértil, que tiene esa característica: por encima del pueblo de Israel hace una línea grande, donde va pasando por lagos y ríos, y por ahí iban las caravanas que llevaban el comercio de un lugar a otro de Medio Oriente, de un lugar a otro. Entonces todos los que querían hacer comercio por ahí tenían que pasar y llegar ahí. Y alrededor hay mucho desierto, entonces tienen que llegar a donde está el agua, a fuercitas. Entonces no hay forma de que se libre o de que se librara el pueblo de Israel, de que los ojos estuvieran sobre ellos. Y todavía en tiempos de Jesús, hacia el año 80, el emperador Tito invadió y destruyó Jerusalén por la inestabilidad religiosa, social y política que había, al grado de decir: conviene más que no haya nadie a que echen a perder las rutas comerciales. Entonces, ese es un punto. Otro punto que hay que tomar en cuenta es que vamos a ver un resumen apretado de todos los profetas. Todos los profetas. Ya dijimos algunas cosas de los profetas. Mientras vivían unos en el norte, otros vivían en el sur, y no son iguales. Así como que no eran iguales los profetas. No. Ahorita hablábamos de los monjes contemplativos, de religiosos, y su servidor, que es sacerdote diocesano. Así, en los tres puntos puede haber sacerdotes. Hay sacerdotes que son contemplativos, hay algunos que son religiosos y hay otros que son diocesanos. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Es decir, algunos se cotizan más. Usualmente los antiguos, no sé si les tocó escuchar la palabra clero regular y clero secular. Bueno, los antiguos escuchaban estas palabras. ¿Cuál era la diferencia entre el clero regular? El clero regular era más educado, mejor formado, y por lo regular se le encomendaban las misiones, se le encomendaban los trabajos más agresivos. Como a los jesuitas, las misiones. Todas las órdenes religiosas, llámese franciscanos, llámese mercedarios, llámese benedictinos, llámese jesuitas, dominicos. Por ahí hay una que no, creo que los misioneros del Espíritu Santo, que no son órdenes, son congregaciones, porque órdenes nada más son 4, pero son congregación de misioneros del Espíritu Santo. Sí, no, o sea, no es lo mismo. Igual, no sé si los dominicos, estoy seguro que sí son orden religiosa. Los benedictinos no estoy seguro, creo que se agrupan dentro de los agustinos en general. Pero esa es otra discusión, ahorita no estamos en eso. El clero secular, o sea, secular quiere decir del siglo, quiere decir del pueblo, quiere decir, ahora sí, en términos despectivos, así del resto. Decían que nada más sabían hacer 2 cosas: decir misa y atizar la olla. O sea, con que supiera decir la misa, aunque no entendiera nada de latín, ya era. Estamos hablando de que los seminarios empezaron alrededor del siglo XV, siglo XVI. Entonces, antiguamente no se formaba como al estilo actual.
El clero regular se formaba en los conventos, en los monasterios, en las abadías. Eran más piquis. De hecho, era otra dinámica completamente diferente. Bueno, pues ahí está el cura de Ars que se los lleva a todos de calle. No se los lleva. Pues todos los santos tienen su queso, porque pero bueno, el punto al que vamos, aún hoy alcanzamos a ver diferencias. Los que están, a los monjes contemplativos, tienen un monasterio y ese es su espacio donde van a construir el reino de Dios. Ahí. Y la regla es la de San Benito: ora es labora, ora y trabaja. Esa es la regla. Hay otros, los religiosos, por lo regular todos los monjes son religiosos, aclarado. Está otra rama de los religiosos que son de vida activa, y ellos sí se encargan de las misiones, educación, jóvenes, dirección espiritual, acompañamiento, y así nos pudiéramos ir. Educación, por ejemplo, los jesuitas se encargan de la educación, de la formación, de la evangelización. Esos son sus fuertes. Igual los dominicos también se encargan de la enseñanza, de la predicación. Y el clero secular se dedica, se consagra a un espacio, un territorio específico, a la diócesis. O sea, lo que abarca la diócesis, ahí es su territorio de acción, por lo regular. Algunos se les manda a estudiar, otros no se les manda a estudiar, se les pone a pisar la olla. Todos tienen que estudiar mínimo 8 años, o sea, es decir, ya tienen que haber acabado la preparatoria. O sea, eso de que no estudian. Teníamos un padre, en paz descanse, el padre Víctor, que le daban carrilla a mucha gente porque pues lo veían siempre bien humilde, y algunos decían: parece camionero, parece taxista, parece lo que no sabían y él decía que Dios llamaba, y a veces él quería ser como el burrito a la hora de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Pero él era abogado de profesión y además había estudiado todo lo del seminario. O sea, no es que dice, no, él se da carrilla, pero está titulado. Bueno, eso hablaremos en otra ocasión. El punto es, los profetas, los del norte, curiosamente, van a decir: padre, cualquier parecido con la realidad no es coincidencia. Eran más salvajes. Y ahorita que les dé los nombres, van a decir: ¿cómo? No estoy diciendo que nosotros del norte seamos salvajes. Los profetas del norte, que también somos, comparados con los popis y fifís del centro y del sur del país, pues, ya que tienen tradiciones de 500, 600, 700 años, algunos más. Nosotros somos una ciudad muy joven que estamos buscando apenas la identidad, todavía estamos buscando la identidad. Pero bueno, en el norte los profetas no eran profetas de escuela. Hay algunos que eran campesinos, hay algunos que eran pastores, hay algunos que eran... O sea, estamos hablando de personas que tenían su oficio y el Señor los sacó de su oficio y los puso a ejercer. Casi todos los profetas del norte son profetas de fidelidad y de justicia social, de un fuerte reclamo de justicia para que haya paz, de justicia para que haya unidad. Sí hablan también de la misericordia, hablan del amor de Dios, de eso no hay duda, pero tienen esto muy cercano. Existen los profetas, estos son los profetas del norte. Los profetas del sur, al decir el sur estamos hablando de la gran capital, Jerusalén, que es el centro cultural, educativo, social, económico, de todo, de ese país. Entonces, los profetas que salen de ahí son profetas formados, tienen buenas plumas, saben de tratar papiros, saben de contratar quien les escriba. O sea, al decir contratar no quiero decir que les pagaran. A veces conseguían a alguien que los apoyara y que aparte les pagaba el papel y aparte les trabajara.
Un ejemplo de alguien que tuviera secretario de los del cero. Isaías, él era el que tenía la pluma fina. Jeremías tenía secretario, él no escribía. Él no escribía, entonces él le escribía a su secretario. ¿Quién era el secretario? Baruch. Y ahí está, o sea, no es como que si leemos el libro ahí va a aparecer. ¿Qué otras características tienen los profetas del norte? Vamos a, ahora sí, algunas cosas divertidas. El norte experimenta más rápido las invasiones, experimenta la influencia de los otros pueblos, es más propenso a caer en la tentación de las modas, así como nosotros, de las modas del norte. El país a partir de 1990, 1995, aquí estamos hablando de esta zona, empezó a meter televisión en español, empezó a meter radiofusoras en español. Hace 30, 40 años había una voz. Estaba Radio Enciso, estaba Radio Ranchito, estaba... ¿Cuál otra, don Luis? RCN. O sea, estamos hablando... Pero eran pocas comparadas con la cantidad que teníamos. Por ejemplo, canales de televisión estaba nada más la repetición del 2 de México, que aquí era el 12. Y en canales en inglés había 20, 25. Y de hecho están y están las antenas de este lado, porque tienen mejor recepción. Y obvio, aquí agarrábamos con una antenita, con un alambre que pusiéramos todos los canales en inglés. No así los canales en español. Entonces tuvieron que hacer una estrategia para hacer más mexicano todo lo que es Mexicali, Tecate, Rosarito, Ensenada. Lo único que pudiéramos decir que estaba más dentro de la cultura del país era La Paz, porque existía un transporte de La Paz a Mazatlán. ¿No? ¿Sí era Mazatlán? Sí, existía el ferry. Y mantenía el contacto, entonces, y era bastante económico, cabe señalar. El tren llegaba a Mexicali y ahí se acababa. Ya después era tierra salvaje, aquí era territorio, ni siquiera era estado, ni siquiera había zona libre, muchas cosas especiales. Esto mismo les tocó a los profetas del norte con grandes imperios. La diferencia es que ellos, en lugar de tener un solo imperio, tenían a tres distintos. Estaba Siria, estaba lo que es ahorita Irak, Irán, que es Babilonia, y del otro lado, ahora sí, del otro lado está, se me olvida uno, pero luego me voy a acordar. Eran tres imperios distintos. El punto es, ¿cuáles profetas del norte? Ya les dije que eran salvajes, ya les dije que eran aguerridos, que trabajan por la fidelidad y la justicia. ¿Qué nombres se les hace como que puedan ser de ese? Amos. Sí estamos, pero no está en primer lugar, está en tercer lugar. ¿Quién es el profeta de fuego? Isaías. Elías. Elías. Elías es el profeta de fuego. Y obvio, si está Elías, ¿quién fue su alumno? Eliseo. Entonces, después está, ya dijeron, Amós, otro que es bien revoltoso, Oseas. O sea, esos son los cuatro del norte que comparten estas características. Eran gente muy especial. Elías se la pasó interviniendo en cuestiones de Estado, reclamando los derechos de Dios. Es algo que a veces no pensamos. Nosotros, cuando hablamos de derechos, los pensamos nada más, estamos con los profetas. Las características de estos profetas, les decía que eran gente muy especial. El profeta Elías, metido en la política de alto grado, reclamándole al rey y a la reina su situación, reclamando su ambición, que fácilmente les quitaban sus posesiones a los pobres. La famosa finca de Nabor. ¿Ese qué profeta era? No, Nabor no era profeta, era el dueño de una finca, de un viñedo que el rey se lo
En se lo Ahaz. roba. Lo mata y le roba su territorio y Instado por su señora esposa. Pero la fue la señora señora esposa le esposa. resolvió la ambición. Ajá. La ambición era suya, que ya no quería comer, hablando de berrinches y caprichos, no quería comer Le dio depre porque no se lo vendieron. porque no se lo quisieron vender. Entonces, pero lo que vamos es, este es un ejemplo de los despojos que hacían. Y el profeta va y ahí donde mataste a Nabor, ahí te van a lamer la sangre los perros, la tuya y la de tus hijos. Entonces, dice, no era gente blandita. Ninguno de estos era... nos acordamos de esa escena donde están todos los profetas de Baal, que eran 300 o 400, y él solo como profeta del Dios de Israel. Lo querían correr, le decían vete a predicar a tu tierra, o sea, lo persiguieron por todas partes. Entonces aquí ese es Elías. Eliseo llega, el general Naamán decide, no sale a recibirlo, así de tierno. Así, cuando piensen que yo soy rudo y agresivo, acuérdense Piensen en de esos ellos. profetas. Acuérdense de ellos. El día que se Ya va a sé ir la- 7 veces al río de Rosarito. Así, ¿cuál río? El arroyo del Tiquitaca. Del Contique, ahí en el arroyo del Contique. Que sí parecía río el día de la tormenta. Si a alguno le tocó pasar por ahí. Bueno, ese es Eliseo. Amós y Oseas eran todavía más rudos, escribían de manera con sátira, con agresión, así con formas. Algunas de las frases están como vacas en engorda, listas para el matadero. Se la pasan banqueteando, se la pasan comiendo y esto y lo otro y aquello, o sea, diciendo así cosas. Es el estilo de Amós y es el estilo de Oseas. ¿Cuáles son los fundamentos de toda la predicación de estos 4 que podemos resumir? Uno, ya hablábamos de 2 características, ¿no? La fidelidad y la justicia social, pero pudiéramos hablar también como principios morales de la misericordia y el amor de Dios. La misericordia y el amor de Dios en grado extremo, como los principios de vida moral y espiritual para el pueblo, porque aquí cuando nosotros le decimos a alguien no hagas esto, usualmente va a voltear y va a decir que sí lo hago. Entonces, ¿cuál debe de ser nuestra actitud? Proponer, ofrecer algo mejor. Ofrecer algo mejor y tratar de formar a la persona para que su paladar aprecie eso mejor. No estamos en misa, aquí no hay rosarios de penitencia. Entonces, eso que ofrecen los profetas es... No es el mío. Es decir, a mí me molesta el ruido de los celulares y me molesta, sobre todo porque cuando quiero concentrarme o hacer algo me molesta. Características de... otra característica que tienen todos estos del norte es que su presentación parte de su persona. Así como que su presentación parte de su persona. En el caso de Oseas, él vive un drama personal. Se casa con una mujer que es prostituta y de todas maneras primero se junta. Así como que se junta, no existía en aquel tiempo ritos como los que tenemos ahora, era otra dinámica. Se une a esta mujer, se hace la mujer prostituta y de todas maneras después se casa con ella y le da hijos. Y a uno le pone misericordia y a otro le pone justicia. Obvio, no usa esas palabras, sus equivalentes en hebreo, arameo. El punto al que voy es, todos estos profetas viven y su vida es parte del mensaje. O sea, su propia vida es parte del mensaje. Es decir, todos los profetas pueden tener estas características, pero hay otros
que no les toca esta vida. Es decir, por ejemplo, el caso de Isaías es como el caso de algunos santos jesuitas, o sea, que nacieron en cuna de seda y cuando se fueron al mundo, que eran herederos a veces de reinos, cuando se fueron a predicar o a hacer lo que les mandaban, lo hacían desde esa gracia bien formada, bien educada, bien, ahora sí, elocuente. El caso de San Antonio de Padua. Si me dicen quién fue el mejor predicador que tuvo los franciscanos en el principio, fue San Antonio de Padua. Había sido formado en las mejores universidades de aquel tiempo, en las mejores escuelas. Entonces, cuando llega, se desprende de todo y se vuelve franciscano, tenía esa gracia formada, pues. No sé si me explique. Cuando uno es pobre y le dicen, pero vas a renunciar a lo poco que tienes, dice uno, pues no tengo nada. O sea, no sé si me explique cuál es el sentido. San Francisco renunció a todo. San Francisco, en el caso de San Francisco, era hijo junior de alguien que tenía, pero era un mercante, era un mercader. O sea, en el caso, por ejemplo, ¿cómo se llama este jesuita? Se me fue el nombre ahorita. No me acuerdo. Pero hay un jesuita que era heredero de castillos y cosas. Ignacio de Loyola. No, pero él también era un señor y su familia era muy... pero no pasaba de ser un conde, un duque, pues. El otro era hijo de príncipes. A lo que voy es, cuando él deja todo, lo descubre como un motivo de alegría, de libertad, de gracia. Igual San Francisco, de hecho, San Francisco motiva a muchos de estos otros para hacer lo mismo. Entonces, pero su caso es extremísimo. Es decir, ¿cómo que extremísimo? Se quitó todo. Se quitó el manto porque su papá se lo estaba reclamando. Le estaba echando en cara que si traía un manto era por él. Y él dijo, yo puedo vivir sin el manto porque el Señor se va a encargar de darme lo que necesito. Y ahí mismo se lo dio. ¿Cuánto duró desnudo? Pues nada más en lo que el obispo le dio su capa. Pero ahí también va a decir, si a mí me pasa eso, le voy a decir, no, espérate, déjame por una cobija. Mi capa no. Y mi capa no es ni fina. Pero bueno, sí tengo una capa, no sé si les ha tocado, ¿verdad? Pero sí tengo una. Que yo no compré, por cierto, no tengo idea cuánto valga una. Esa me la regalaron. Pero bueno, estos son los del norte, con esas características muy propias. Ahora vamos a pasar al reino de Judá, donde están los fifís. No vino el envidioso. Pero vine yo en su representación. Los que son de profetas de escuela, profetas de templo, profetas de estructura. O sea, no estamos hablando de colectores de higos o de pastores o de agricultores. O sea, Eliseo, ¿de dónde lo jaló Elías? Pues estaba chambeando, ¿no? Pues llevaba la yunta. Y no es prófugo del arado, Él sacrificó los dos bueyes ahí mismo. Entonces, pues lo sacó, pero lo sacó de ahí. O sea, estamos hablando, no estamos hablando de eruditos. En el caso de los profetas que son del sur, del reino de Judá, estamos hablando que eran personas que sabían leer, que sabían escribir. En aquel tiempo saber leer, saber escribir, saber conocer las Sagradas Escrituras era otro nivel. Por ahí se me ocurrió en un salón de clases hacerles un examen, no se los voy a hacer a ustedes. Preguntarles cuál era el último libro que estaban leyendo, que no fuera religioso. Los puse a llorar y yo lloré más. Ellos lloraron lágrimas y yo sangre en mi corazón. Dios nos ampare.
Digo, sí tienen todas las redes sociales actualizadas, pero no agarran un solo libro. Aquí me sorprende, decía mi hermano en paz descanse, Domingo, que estamos viviendo una época de licenciados analfabetas. No estamos hablando de los que se supone que están estudiados, son analfabetas, o sea, son tecnócratas, son personas que saben su oficio y ya. Pero de que agarren un librito, o es más, ya ahorita ni el periódico, ni nada de eso, ya no digo que lo vean ni siquiera en el teléfono, ya no les interesa. Los noticieros todos quebraron, los periódicos están ahorita en la ruina. Los maestros diciendo ojalá que no haya clases, Entonces, que no vayamos. Pues el punto es, yo justifico que alguien que no ha tenido la oportunidad para estudiar tenga esa inconsistencia. Pero cuando el Señor le ha dado todas las posibilidades y tienen a veces hasta maestrías, y luego los agarra y ¿qué has leído? ¿Cuál libro clásico has leído? ¿Cuál obra de arte? Cuando hablan de autores renombrados se quedan así como, pues yo sé que tienen Romeo y Julieta cuando hablan de Shakespeare. y piensan que es la única que escribió. Entonces, bueno, estos profetas del reino de Judá son personas formadas, educadas, con una sensibilidad artística, social, saben de economía, saben de liturgia, saben o sea, es otro tipo de personas. El más grande, Isaías. Empezamos con Isaías, o sea, el más grande. Va a decir, padre, ¿por qué se le hace que es grande Isaías? Léanlo como si estuvieran leyendo un libro de uno de los mejores escritores que se puedan imaginar, y no los va a defraudar. De ese nivel. O sea, Homero le tendría envidia. Piensen en Dante Alighieri, piensen en Cervantes, piensen en Argote, piensen en quien les dé la gana, le tendrían envidia. Y si lo aprenden a leer en su idioma, o sea, su control de la métrica, de la poesía, a la hora de escribir, porque el pueblo de Israel escribe. Cuando nosotros vamos al centro del país, nos sorprende el cantadito. Es decir, cuando hablan, están modulando la voz. Nosotros cuando hablamos, nada más se ven los golpes así, paz, paz, paz. O sea, cuando hablamos y decimos, no, es que yo no tengo acento, y luego dicen que no. Entonces, el punto al que voy, el control que tiene el profeta Isaías. El profeta Isaías habla de todo. Habla de la relación con Dios, habla de la espiritualidad, habla de la justicia, habla de lo que está por venir, habla del siervo doliente, es capaz de cambiar la perspectiva, que a veces también nosotros todavía arrastramos. Si alguien le pregunta, ¿ustedes creen que si se portan bien les va a ir bien? Y me van a decir que sí, y yo les voy a decir, están equivocados. ¿Qué pasa si los para un policía y ustedes le entregan su licencia y su tarjeta de circulación aceptando que son culpables? No solo es la multa, las multas, por experiencia propia. La única multa que me han puesto era casi de cárcel. Así, padre, pues ¿qué hizo? Me quedé a la mitad por no cuidar la distancia. Estaba en un semáforo, no pasó, estaba en Otay a las 5 de la tarde y me quedé a la mitad de un crucero. O sea, la multa era por no haberme parado donde tenía que pararme. Y yo dije, esta la hice. Cuando llegó el policía, yo iba circulando así, él iba circulando del otro lado, lejos,
porque ahí estuve yo 3 semáforos. O sea, cuando llegó el policía y prendió los códigos, yo iba con, o sea, en mi mente es esta, yo la hice. Yo sé que debe haberme quedado atrás y no estorbar tanto el tráfico. Pero bueno, esa es otra idea. Llegó, yo ya tenía. La multa era esa multa. A la última apareció que iba a exceso de velocidad, que estaba haciendo cambios de carril, ¿cómo le llaman? Imprudentes. O sea, que andaba, que iba, o sea, le puso otras 6 o 7 cosas. Cuando la jueza calificadora revisó y me platicó cómo había estado, o sea, le dije, eran las 5 de la tarde, es imposible que fuera exceso de velocidad, no trae. Le digo, la reto cualquier día, hasta el día de asueto nacional, vaya. O sea, no se puede ir a exceso de velocidad, y menos a esa hora, es un mito urbano, entre semana. Es imposible, no hay un día que eso pase. Y ella misma dijo, ¿qué hizo? Pues le entregué la licencia y no le hice plática. Le dije, haga la multa. Y hizo las multas. Entonces, cuando nosotros pensamos, tenemos la idea de que si nos portamos bien, nos va a ir bien. Tenemos una mentalidad muy moderna de la retribución. Si me porto mal, me va a ir mal. Si me porto bien, me va a ir bien. Algo que hizo el profeta Isaías fue cambiar eso en el pueblo de Israel. Ellos pensaban así. Y él pone al siervo doliente como aquel que carga con los pecados y los crímenes de todos. Y no es malo. O sea, es servidor de Dios. Entonces, él dice también, hay personas buenas. Que aunque se porten bien y sean justos y fieles, les puede ir mal en esta vida. Si estamos pensando, si me porto bien, todo va a salir a pedir de boca. No es cierto, puede haber enfermedades, puede haber actos de violencia. Yo conozco gente que ha tenido que dejar el país por cuestiones de persecución injusta, porque han progresado trabajando. O sea, y esos casos son muchos. Entonces, el punto, el profeta Isaías introduce una forma nueva de ver la realidad y la relación del individuo, de la persona y el pueblo de Dios con lo que conocían como la teología de la retribución. La retribución es, si te portas bien te va bien, si te portas mal te va mal, y no hay puntos intermedios. Lo vemos en otras obras más pequeñas, como en el caso de Job. Él era inocente y todo lo que le pasa no es consecuencia de que él se haya portado mal. O sea, no es consecuencia. En la vida, ahora sí, en esta vida, de acuerdo a la visión judeo-cristiana ahora sí, de la existencia de la vida, no termina aquí, pues. Él expresa, los justos brillarán como una luz que se esparce en el cañaveral. O sea, su luz no se va a apagar, al contrario. Entonces, Isaías trabaja todos estos puntos. Además, también interviene en cuestiones políticas. A él le toca experimentar cómo se unen o hay alianzas que son contra el pueblo de Israel. Y él le lleva la paz y la tranquilidad al rey. Y también es bien tierno. No cansado, no contento con cansar a los hombres, también quieres cansar a Dios. Y ahí, obvio, hay otros. El que habla de la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, pues es Isaías. El que habla de cómo hay que enderezar los caminos personales que son sociales, también es Isaías. O sea, es todo una obra de arte. Tenemos a otros profetas grandes también. Entre ellos está Ezequiel, está Jeremías, está otros tantos de este estilo. Miqueas, Sofonías,
Estoy pasando la lista rápido. Nahum, creo que me falta otro. Y Habacuc. Hay más que pudiéramos mencionar. Pero ¿qué características tienen estos profetas? Además de que ya dijimos que comparten una visión ilustrada formada intelectualmente, socialmente, culturalmente. También tienen esta búsqueda por la fidelidad del pueblo, pero en razón, ellos entienden la fidelidad en torno a la relación. Aquí este aspecto de la relación es algo que en nuestros días está muy maltratado. Estaba viendo en YouTube un video de alguien que se supone que es entrenador de perros. No es el encantador, es otro. Y empezó con una frase, le apagué el video y dije, este no lo voy a volver a ver. Digo, voy a recibir al nuevo miembro de mi familia. No estoy diciendo mascota, estoy diciendo miembro de mi familia. Pues ya con eso. Con eso dije, este no va a ser un buen entrenador de perros. O sea, porque en mi punto de vista, y digo, no soy el único, tratar a un perro como persona es violencia animal. Esos que les andan poniendo suéteres y botitas y cosas así a los perros, así, ay padre, cada quien hace con su perro lo que quiera, sí. No digo que esté bien, lo mismo pasa en otras situaciones, pero si tú tratas a tu mascota como ser humano, es violencia animal. Tu trabajo no es tratarlo así, es tratarlo con las necesidades que él tiene. Si yo agarro, válgame la comparación, si agarro a un niño de 5 años y me pongo a preguntarle, ¿y ahora qué vamos a comer? Si es como yo, es de goloso, unos churritos con harta salsa y harto limón, una maruchan, y si se puede, unas galletas, un gansito. Así, si le preguntan, van a decir, no pueden hacer eso. O si le preguntan, ¿hoy vas a ir a la escuela o no vas a ir a la escuela? O sea, no le toca a él. No le toca a él decidir. Entonces, lo que hacen, volviendo a lo que nos ocupa, los profetas, cuando hablan de relación, hablan de una forma de interactuar, de vivir, de descubrir el nuevo rostro de Dios. Si algo hacen los profetas del sur, es ampliar la figura a veces terrible que tenían de Dios y cambiarla por una figura tierna. No va a rifar lo que voy a decir. En México nosotros la parte de la ternura y del cariño pues lo aportan las mamás. Pero hay lugares en el mundo donde no es así. Y de hecho ahorita hay una crisis en cuanto a las mamás, porque las que golpean ahorita son las mamás. Así, los papás ahorita ya no se atreven ni a ver con ojos de juicio a ninguno de sus hijos que no se levantó. Dicen, me voy más rápido para que si le van a pegar a él no me toquen a mí también. Entonces, pero el punto es, en el pueblo de Israel, los que llevaban la parte cariñosa eran los papás. Entonces, este atrevimiento de ir poniéndole un rostro paterno a Dios surge de la realidad del pueblo. Dios puede ser madre. De hecho, se presenta como padre. Así se nos presentó. Que sea varón o hembra, no tiene nada que ver, o mujer, no tiene nada que ver con Dios. Él es Dios. O sea, no tiene nada que ver con Dios. O sea, si le ponemos características paternas es porque así nos lo presentaron. Si Jesús hubiera querido presentárnoslos como humano, nos lo hubiera presentado como humano. Porque era muy atrevido. O sea, Él quiso así presentarlo. Él quiso así presentarlo. No es... y como digo, Dios no es ni hombre ni es mujer. Es Dios. Es Dios. O sea, no tiene las limitaciones
o la potencialidad que tenemos nosotros en ese aspecto. Él es todo. Y ya. O sea, no. Si alguien dice, es que Dios es masculino, no. Es femenino, no, es espíritu puro. Pero sí lo presentan con la delicadeza de madre cuando dice, si una madre se olvidara de su hijo, el aspecto, Dios no te olvidaría. sí, el aspecto de la ternura y que nos lo presenten con rasgos de masculinos y femeninos es el esfuerzo Para unirlos. para unir. O sea, nosotros somos Para entenderlo un reflejo, en la imagen y la semejanza que nosotros tenemos de Dios es un reflejo de lo que Dios es. O sea, hombre y mujer son un reflejo de Dios. No son todo el reflejo, todo el espectro de Dios. Son rayitos. O sea, es una participación, no es la totalidad. Entonces, si somos imagen y semejanza de Dios, Dios en su comunidad trinitaria goza de estas cualidades, porque somos un reflejo de eso. O sea, y esto no es lo que dice el Génesis, ¿eh? O sea, es antropología teológica cristiana aceptada. Ahorita el actual encargado de la Congregación de la Doctrina de la Fe y de los Sacramentos, Su Excelencia Luis Ladaria, fue muchos años maestro en la Universidad Gregoriana, es jesuita, y él desarrolla estas ideas. Entonces vamos sobre terreno seguro, aceptado por la iglesia. Pero bueno, los profetas del sur o de Judea tienen esta capacidad artística de presentar las características de Dios de una manera, ahora sí que no van en contra de la ternura, de la delicadeza, de la sensibilidad. O sea, son muy cercanos, y esto no quiere decir que no tengan razón o que no tengan, todo lo tienen, ¿no? Están bien formados. El punto es que lo hacen, son capaces de presentar esta otra parte, o sea, de dar la oferta completa, de dar la propuesta completa en lugar de, o sea, cuando pensamos en las religiones paganas con las que convivían, por ejemplo, eran muy atractivos. Sí, voy a decir algo que me van a vetar a lo mejor de YouTube, pero cuando, por ejemplo, Hitler manejaba sus bandas de guerra, manejaba sus diseñadores de marca, sus mejores comunicadores en propaganda y en todo esto, sus mejores científicos, a la hora que hacía todo este manejo, la parte artística, sensible, visible, simbólica, la tenía bien atendida. Entonces, a la hora de competir contra este villano, se tuvieron que presentar una oferta más, ahora sí, más creíble, más sensata, mejor hecha. O sea, porque no se puede, si yo le digo a alguien, está mal lo que están haciendo ahorita en el puente que no han terminado, el puente interminable. Bueno, ¿y qué propone? Pues yo propongo que se ponga alguien que si lo quiera terminar, que dejen de estar filtrando costos y todo a través de la construcción que no se hace y ahora sí absorbiendo el presupuesto y sin ejercerlo. O sea, se tiene que presentar la otra contraparte, ¿no? Ahora, si se ejerció el presupuesto y ya no hay más y se están haciendo nomás para alcanzar al siguiente ciclo, pues es parte de lo que se tiene que hacer, ¿no? Pero bueno, estos profetas hacen esto. ¿Qué les toca vivir a estos profetas que los marca totalmente? Les toca la decadencia del pueblo. O sea, la decadencia. ¿Qué significa la decadencia? En la mañana que venía a misa, me dieron carrilla porque me dijeron que me había caído de la cama porque llegué temprano. Bendito sea Dios. No me caí de la cama, me desperté muy temprano, nada más.
Pero iba una camioneta de esas que parece de políticos o de policías, cortando caminos, cortando las vueltas, metiéndose por donde podía y todo. ¿Cuál creen que sea el problema? Yo venía a misa, faltaban como 10 minutos para las 8. Era la hora de entrada de los niños de la escuela, ¿no? Obvio se le había hecho tarde. Esta persona, ¿qué es lo que le hizo falta en su infancia o en su juventud? ¿Qué es lo que le hizo falta? Materias que a nosotros nos daban desde la primaria. Civismo. O sea, civismo, dice, lo mínimo. ¿Por qué alguien se puede estacionar en tercera fila donde están los tacos? ¿Por qué alguien se puede estacionar en sentido contrario en tercera fila donde están las taquerías? Dice, porque traen hambre y dinero para los tacos. No. También sí hay gente con patrulla que lo hace, ¿no? Pero dice uno, ¿por qué lo pueden hacer? Porque estamos en una época decadente. ¿Por qué un niño o un joven ahorita, si le quita uno el teléfono, se le puede dejar ir a golpes al papá o a la mamá? Porque estamos en una época decadente. ¿Por qué ahorita vemos en las esquinas hombres y mujeres grandes platicando con los perritos y pidiéndoles permiso para cruzar las calles? Dice uno, son psicosis, son enfermedades psiquiátricas. Dice, padre, usted no habla con los perros, con los gatos, con los pájaros. Entonces, el punto no es ese. El punto es, pero no lo hago a media calle. O sea, no lo hago mientras estoy cruzando la calle. Entonces, a estos profetas también les tocó una época decadente, nada más con más presión. O sea, personas, si ahorita agarramos, yo ya estoy, porque ya no aguanto tampoco, pero si nos cae una época como les cayó a nuestros papás o a nuestros abuelos, donde había que ir de braceros a Estados Unidos, a trabajar al campo y a trabajar duro, si nos llega a tocar una época parecida, ¿cuántos de nuestros jóvenes se irían a trabajar? Empezaría no, porque no puedo visitar al psicólogo o al psiquiatra, porque no puedo tomarme mis pastillas, porque me lastimo las uñas, o sea, no, eso de estar agachado para mí no. O sea, además, bueno, eso les tocó. ¿No se puede hacer por celular? No, claro, ahorita todo lo quieren hacer a distancia y todo lo quieren hacer con una aplicación. Totalmente de acuerdo, pero el punto al que voy. Estas son algunas características decadentes. O sea, el hecho de que las familias no se mantengan unidas. Bueno, voy a decir algo así cruel y despiadado. ¿Cuántos casos, para los que han estado en escuelas o aquí mismo de la catequesis, cuántos casos de niños y niñas que traen broncas porque el novio o la novia de su mamá o de su papá no se la lleva bien con ellos? Dice uno, eso es decadencia. Eso es decadencia. El hablar de ese tipo de problemas, eso les tocó a estos profetas. La decadencia en términos, primero, religiosos. O sea, lo primero que se ve es en términos religiosos. Empiezan a coquetear y a caer en la tentación de otros cultos, de otras formas religiosas que no son las del pueblo de la alianza, que no son las del camino de la libertad. Cuando a mí me dicen, es que voy a ir a que me lean la palma de la mano o la suerte o estas cosas, ¿está mal, padre? Y digo, sí está mal. Voy a decir, padre, ¿con cuánto cuesta ir con una de esas personas? ¿Cuánto te va a costar? Cuando me dicen, padre, está mal que vaya al casino. O sea, ¿cuánto te cuesta? Yo creo que ya se los he dicho alguna vez. Una señora por ahí me dijo que había ido a gastar bastante al casino. Le dije que hiciera una obra de caridad de lo mismo que se había gastado en el casino. Padre, yo no puedo dar esas obras yo no puedo hacer esas obras de caridad. Digo, si se las pudo gastar.
Hasta que no haga, no va a volver a ir al casino. O sea, hasta que no haga la obra de caridad, no va a volver a ir al casino. Pues ya no Así. fui. No, es que, y nos pasa a todos, ¿no? Habemos algunos, un libro cuesta 400 pesos y es una fortuna. Un 24 cuesta 600. Lo compro. Compro dos. Entonces, el punto es, eso es decadencia. A eso le llamamos decadencia. El pueblo experimenta este retirarse de la fidelidad, de la relación, de la alianza. Y los profetas luchan, batallan, están constantemente avisando. Como yo les puedo avisar ahorita, el futuro que nos espera con esos niños que están batallando con las novias y los novios de sus papás va a ser un futuro oscuro. Van a ser personas desequilibradas. Así, no pueden ser deterministas, es decir, más de alguno se va a escapar, sí. Más de alguno alguien lo va a ayudar, alguien le va a servir, alguien le va a echar la mano para que salga adelante. Pero de ahí vienen círculos viciosos, personas que se van a escapar de su casa porque no aguantan a la madrastra o al padrastro, personas que van a buscar rápido crecer o madurar en otros ambientes, o que ya lo están haciendo a destiempo. Entonces, los profetas se cansaron de advertir lo que iba a pasar. Se cansaron de advertir, lo hicieron con alma, vida y corazón. Les tocó, en el caso de Jeremías, hasta se fue al destierro. Lo aventaron a un pozo lleno de lodo para que se muriera ahí de hambre, ahogado. La mayoría de los profetas, curiosamente, de esta parte del país, la mayoría murieron martirizados. No les aceptaron su predicación. Cuando pensamos en el profeta Elías o Eliseo, pues sí, hicieron mucho, pero no les tocó disfrutarlo. Poéticamente dice que en un carro de fuego fue elevado a Elías, pero bien puede ser poéticamente lo quemaron. Bien poéticamente, o sea, lo uno y lo otro, aún asumiendo que fue tomado y llevado en cuerpo y alma, aún asumiéndolo así como un relato histórico, verídico, de todas maneras se está hablando de que se fue, de que fue retirado. Entonces, casi a todos les tocó vivir. La decadencia casi siempre va acompañada de persecución. De persecución a todos los que ofrecen un punto de vista diferente. Va acompañado la decadencia también del abuso del poder, de la concentración y del abuso del poder. Eso pasó en el pueblo de Israel. Empezamos a querer agarrar los espacios de otros. Decisiones. Vamos a poner un ejemplo. No, ya no. Bueno, así lo voy a poner. En su familia, o sea, la mía. En mi familia se casó una sobrina de 21 años. Tuve que pelearme como con 6 o 7, algunos de ellos hermanos, algunos de ellos sobrinos, algunos de ellos tíos, porque estaban queriendo manejar o convencer de que no se casara. O sea, ya acabó su carrera en Estados Unidos, ya acabó su carrera. Ya salió del colegio, o sea, ya está trabajando. O sea, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Casarse. Pues, lo natural, sigue casarse. O sea, si decide estar 1 año, 2 años, 3 años trabajando, es un problema. Pero si es un problema decidir si está 2 o 3 años trabajando, también es un problema si decide que se quiere casar. O sea, ya es una persona en Estados Unidos de aquí adulta. Entonces, cuando lo natural, lo normal, que yo no estoy a favor, si me hubiera preguntado qué opinaba, pues, mi opinión fue: haz lo que tú decidas, porque tú vas a vivir tus consecuencias. Que estás muy joven, ¿no? Para mí es la edad perfecta para casarse.
Entonces, el punto es, cuando nosotros vemos que lo natural se vuelve lo exótico, que lo sensato se vuelve lo que hay que perseguir, si me preguntaran, oiga padre, ¿cómo quiere que sean las elecciones la siguiente temporada aquí en México? Me encantaría que fueran de respeto, de ideas, de propuestas. Parece Disneylandia. O sea, me interesaría alguien que dijera, tengo un proyecto de país que vale la pena para sacarlo adelante. Me gustaría alguien así como les tocó a los japoneses después de la Segunda Guerra Mundial. Vamos a sacrificarnos todos por el país para sacarlo adelante. Se va a decir, padre, que yo no hice nada. Me encantaría alguien que pudiera lograr eso en México. O sea, así. Pero bueno, cuando lo normal se vuelve irracional, cuando lo sensato se vuelve algo que hay que perseguir, eso les tocó a los profetas. Les tocó ver grandes desgracias, las peores que nos podemos imaginar. Las guerras, el hambre, les tocó ver que tomaran prisioneros a todos los habitantes y se los llevaran a otro lado y los medio esclavizaran. Van a decir algunos detractores de la historia, en algunas partes sí los esclavizaron, sí, pero en otras no. Entonces no es, por eso digo medio los esclavizaron, ¿no? Esto les tocó vivir a los profetas. Esto les tocó. Los profetas son un apartado especial dentro de la historia de Israel, pero nunca fueron bien recibidos. Esa es una característica. Cuando quieran juzgar a alguien como en su carácter profético, vean qué tan agradable es. Si es muy agradable, entonces es falso profeta. Así que si tiene muchos seguidores, es un falso profeta. Así, ¿cómo padre se atreve a decir eso? Nuestro Señor, cuando se le fueron sus discípulos, la pregunta que les hizo, ¿también ustedes se quieren ir? Ya se están tardando, O sea, y no eran muchos. Muy bien, esta es una visión así, rápida, sintética. Todos los libros de los profetas son divertidos para leerlos. Todos. Si me preguntan a mí cuáles son los que más me gustan, tendría que decir Isaías, Jeremías, Oseas, Amós y Job. Job no entra como libro profético, entra como sapiencial. De mis favoritos, me faltó Jonás también.